Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su clase de hoy de legislación administrativa. El día de hoy conoceremos acerca del Ejército de Guatemala. Todo ello basado en la ley, basado en la Constitución Política de la República, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Ver lo que es la legislación administrativa, cómo está organizado y administrado el Estado, pero desde el punto de vista legal. Comenzamos con el artículo 244, el cual ha sido reformado. Este se conoce como integración, organización y fines del ejército. Comenzamos diciendo que el ejército es una institución que está destinada a mantener la independencia, la soberanía, el honor, la integridad del territorio, la paz y la seguridad, tanto seguridad interior como seguridad exterior en las fronteras. El ejército es único, es indivisible, es esencialmente profesional. Debe de ser apolítico, esto quiere decir no estar afín a ningún partido político. Debe ser obediente y no deliberante. Y está integrado por las fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de la disciplina y la obediencia. El artículo 245 habla de la prohibición de grupos armados ilegales. Es punible la organización y el funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos. Por tanto, cualquier tipo de grupo armado insurgente es punible ante la ley. El artículo 246 habla de los cargos y las atribuciones del presidente en el ejército. El presidente de la República, el presidente de turno, es el comandante general del ejército. Él posee el grado, además de ser presidente de la República, es comandante general del ejército e impartirá sus órdenes por conducto del oficial o coronel o su equivalente en la Marina de Guerra que desempeñe el cargo de ministro de la Defensa. El presidente es el comandante general del ejército y las órdenes las indica por conducto del ministro de la Defensa, que puede ser oficial general o coronel o el equivalente, por ejemplo, de la Marina, si el ministro de la Defensa fuera, por ejemplo, de la Marina y no del Ejército de Tierra, aunque tanto Marina como Ejército forman parte de lo que son las Fuerzas Armadas de Guatemala. En este carácter tiene las atribuciones que le señale la ley, y en especial las siguientes. El presidente puede decretar la movilización y desmovilización de las tropas y otorgar los ascensos de oficialidad del ejército de Guatemala en tiempo de paz, pero también en estado de guerra. Así como de conferir las condecoraciones, los honores militares en casos y formas que establece la ley constitutiva del ejército, ya que el ejército tiene su propia ley. Y, claro, las demás leyes y reglamentos militares. Recordemos que lo militar se rige por leyes militares y lo civil por leyes civiles. Puede asimismo conceder lo que son las pensiones extraordinarias para veteranos. El artículo 247. Requisitos para ser un oficial del ejército. Para ser oficial del ejército se requiere ser guatemalteco de origen, no haber adoptado en ningún tiempo nacionalidad extranjera. Por ejemplo, si yo adopté o obtuve una nacionalidad, llamémosla española, no puedo ser oficial del ejército de Guatemala. El artículo 248 habla de las prohibiciones. Los integrantes del ejército de Guatemala en servicio activo, quiere decir los que están en servicio en este momento, no pueden ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto, ni el derecho de petición en materia política. Tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. Y esto es porque ellos hacen un juramento a la Constitución siendo apolíticos. Quiere decir que no pueden tener afinidad con ningún partido político. Artículo 249. Cooperación del ejército. El ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o situaciones de calamidad pública. Y el artículo 250. Régimen legal del ejército.
El ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, en su ley constitutiva y las demás leyes y reglamentos militares. Hemos finalizado esta clase sobre el ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país, con base a nuestra Constitución política, y hemos encontrado lo relacionado a ejército, Fuerzas Armadas, características y atribuciones del presidente en el mismo. Muchas gracias.